vosotros. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos en primer lugar al Teatro Cómico, un espacio que desde la Junta de Andalucía pues estamos poniendo en valor y sobre todo pues queremos que sea un punto de encuentro para el mundo de la cultura. En el día de hoy damos comienzo a la segunda edición de los Encuentros en el Cómico, donde es un formato que desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía queremos homenajear a los artistas y también reflexionar sobre su carrera con idea de que también puedan servir de inspiración para las siguientes generaciones. Hoy tenemos la gran suerte de contar con un tenor que es bandera de Andalucía, con Pablo García López, al cual, pues una vez más, le doy nuestro agradecimiento por estar aquí, por habernos hecho un hueco en esa intensa agenda que tiene y que para nosotros era muy especial poder abrir este segundo ciclo contigo. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Espero que disfruten de este encuentro y los dejo con el periodista Félix Ruiz Cardador y con nuestro invitado Pablo García López. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que es un placer estar hoy aquí con uno de los grandes artistas cordobeses que ha dado Córdoba en los últimos años, nacido a finales de los 80, muy joven, pero ya con una gran trayectoria internacional. También pues un placer ver el Teatro Cómico repleto hoy de gente para recibirlo. Creo que es un honor para todos los que de un modo u otro participamos en estas actividades de los encuentros, que tienen el objetivo, como decía la delegada, de dar visibilidad a los artistas cordobeses y también de que hagan un parón, un pequeño, detengan el paso, pues para reflexionar sobre su obra y también para que quede como testimonio para posibles vocaciones y para la gente joven que de algún modo pues pueda verse interesada, ¿no?, por esa trayectoria, ¿no?, que muchas veces vemos a este tipo de artistas que, como Pablo, que ya tienen éxito nacional, incluso internacional, y parece que eso llega de la noche a la mañana y no es así. Son trayectorias que requieren mucho sacrificio. Ayer lo hablábamos, también mucha intuición, mucho esfuerzo y también una pizca de suerte. De todo eso vamos a hablar con Pablo, que yo creo que es muy conocido en la ciudad por sus actuaciones, muchas de ellas muy recordadas en el Gran Teatro. Ha estado en los principales teatros españoles, en el Liceo, en el Teatro Real, Teatro de la Zarzuela, en numerosas ciudades europeas. Ha trabajado con Zubimeta, en fin. Pues es un currículum demasiado largo como para ponernos ahora a decirlo año por año. Lo primero, Pablo, muy buenas noches y bienvenido al Teatro Cómico y a Córdoba, que es tu ciudad. Muy buenas noches, estoy encantado de estar aquí, que yo creo que conozco a todos los que hay en la sala, o sea, a todos. Si no son amigos íntimos, son personas muy allegadas. Así que, bueno, pues parece que no, pero estoy nervioso porque yo estoy acostumbrado a venir a estos sitios a cantar y no a hablar. Entonces, bueno, no sé, intentaré salir del paso lo mejor que pueda. Pues muy bien, la verdad que sí que cada uno estamos acostumbrados a lo habitual y hoy te hemos sacado un poco de tu zona de confort, que se dice ahora. Lo primero, pues vienes de Madrid, llegaste ayer. ¿En qué momento profesional te encuentras después de esta pandemia tan larga que tanto ha afectado a la cultura en general, ¿no?, con el parón teatral? Tú aprovechaste para sacar tu primer disco, Brumas, del que hablaremos después más despacio, pero ¿en qué momento te encuentras y qué expectativas hay, ¿no?, en este momento? Bueno, la cultura está en un momento difícil. Yo creo que siempre está difícil la cultura. O sea, no he visto un momento en el que siempre la gente, que también los antiguos cantantes, siempre, la cultura, los teatros estaban fatal. Pero, por una vez, yo creo que tenemos que alegrarnos y felicitarnos que España fue el primer lugar donde los teatros en todo el mundo se abrieron. O sea, el Teatro Real, al que yo creo que le debemos muchísimo, hizo una apuesta muy fuerte por abrir en junio del 2020 y, contra todo pronóstico, yo incluso que vivo a unos metros del teatro, estaba encerrado, decía, pero esto están locos, si aquí se van a morir todos, ¿cómo van a hacer? Pues la hicieron. Y eso hizo
que los demás teatros y las demás orquestas de España empezaron a ver que había una posibilidad de hacer cosas. Y aquí también, enseguida, en cuanto se pudo, la orquesta comenzó a hacer conciertos, el teatro se abrió, se empezaron a hacer cosas con muchas medidas de seguridad, pero la cultura empezó a funcionar, porque yo creo que es muy importante que si el tejido cultural se para, luego recuperarlo es muy difícil. Y no solo en la cultura, por ejemplo, en los coros, en las orquestas, en las agrupaciones musicales, es muy complicado, si dejan de trabajar juntos, luego volver a unirse. Claro. Y bueno, yo creo que hay que felicitarse por eso. ¿Y lo de Brumas cómo fue? Por entrar ¿Ruta? Perdón, Ruta. Exacto, pues bueno, Ruta fue un proyecto discográfico que surgió en plena pandemia. A mí me encerran, habíamos hecho Flauta Mágica. Está hoy aquí el director de la orquesta, Carlos, con Carlos Domínguez Nieto, el maestro. Y bueno, a mí me afectó, estaba contagiado. Llegué a mi casa y me encerré y nos encerraron. Y entonces, bueno, en ese momento en el que estábamos todos encerrados, como estábamos aquí todos, pues yo empecé a pensar que había hecho hasta estos años de carrera, que no había hecho, y había mucho tiempo libre. Y yo dije, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer si esto se acabara? Porque llega a pensar en un momento dado que no vas a cantar más, o que los teatros no se van a abrir más, ¿no? En esos momentos yo leía noticias y me llamaban los amigos, ¿has leído? El diario alemán Der Welt, que es muy importante, ha dicho que hasta 2024 no se va a abrir ningún teatro. Y yo decía, madre mía, pues ¿de qué vamos a vivir? Nos vamos a ir al retiro a pedir porque no sé qué vamos a hacer. Y entonces, en ese proceso pensé, ¿por qué no hago un disco? Porque me lo habían pedido muchas veces, un disco mío, ¿no? Había grabado con Chubby Meta y Andrea Bocelli, claro, había hecho cosas. Primer disco individual. Y entonces pensé que un buen proyecto sería hacer un disco de canciones españolas, que era el momento porque tenía la voz fresca, porque la edad lo permitía, ¿no? Y pensé, ahora es el momento que puedes hacer lo que no estás cantando ópera, que tienes la voz muy bien de estar encerrado este tiempo. Entonces empecé a proyectarlo y lo más importante para mí fue hacer un repertorio en el que se incluían piezas de canciones desde catalanas, que las de Eduard Toldrá, porque son como los pilares de la canción, pero luego lo que yo quería hacer sobre todo era recuperar el patrimonio cordobés. Y para mí era muy importante cantar las canciones que yo había oído aquí, cantar a Doña Carmen Blanco, por ejemplo, y que incluso a mí el propio Ramón Medina Hidalgo, cuando yo una vez fui a cantar a San Irrés, a la residencia que hay al lado de mi casa, de casa de mis padres, él estaba allí y yo canté un concierto con Juventudes Musicales que hacíamos por las residencias cuando estudiaba, y él me dijo, guau, tú tienes una voz perfecta para hacer, sobre todo tienes que hacer la Delfa, me dijo. Y yo dije, pues la haré, pero aquello se quedó dormido, ¿no? Y entonces, cuando la recuperé y la empecé a cantar en mi casa, dije, pero si esto es una maravilla de canción. Y el poema, ¿no? Como la Delfa, o sí, como la Delfa, mecida frente al mar. Y entonces, de ahí viene la recuperación. Hablé con el pianista, conseguimos la financiación, grabamos en un estudio en Madrid, quedó una grabación, yo creo, fabulosa, que ha sido premiada en millones de sitios, incluso en Francia, e incluso tuvimos la gran suerte de que el maestro Carlos Domínguez Nieto la orquestó. Y fue un himno también en ese momento en el que no se pudieron hacer muchos conciertos, la grabamos con la orquesta y quedó para la posteridad, que para mí es muy emocionante. Y además era muy emocionante ver a los músicos de la orquesta cuando yo les conté, por ejemplo, que esto iba a ir incluido en un concierto, perdón, me pierdo un poco, pero voy a contar esta anécdota porque creo que es bonita. Esto iba a ir incluido en un concierto de canción que íbamos a hacer en noviembre del 2020, pero la pandemia empezó a subir y cancelamos el concierto y lo pospusimos a marzo. Entonces me dice el pianista Andrés Cosano, Pablo, ¿y si en vez de no poder hacer el concierto, por qué no vamos a casa de Carmen Blanco el día de antes y que no puede salir y le cantamos alguna de las canciones? Yo dije, perfecto, si ella quiere, vamos. Entonces fuimos y fue muy emocionante porque
ir a casa de Carmen, que además es ir a casa de una persona que de verdad ha vivido y siente la música y que es inspiración para todo, ponerte allí al piano con Andrés, y canté muchas canciones, canté canciones de Monpou, de Guridi, de Falla, pero de repente cuando empezamos a hacer la Delfa, ella, que lo grabaron, además está por ahí en YouTube, ella se despertó como de... no sé. Maravilloso el vídeo, muy emotivo. Se despertó y empezó a cantar la Delfa perfecta. Yo decía, ¿pero en serio? ¿Pero esto es verdad? Y además ese vídeo, cuando lo han visto luego María Bayo, cantantes grandísimos que lo han visto y me han dicho, pero esta señora vive en Córdoba y ella canta así, y no cantó así nunca en... Le digo, bueno, ella hizo la labor en Córdoba, ¿no? Pero a todo esto lo que quiero decir es que cuando yo a la orquesta les conté en el ensayo, que fue un momento muy emocionante, lo que había pasado es que la Delfa se convirtió ya no solo en una canción bonita, en una canción de Córdoba, sino en una canción que significaba que lo que era la música para la gente, lo que a Carmen, cuando yo la vi, para la Delfa era volver a la juventud, volver a la vida, volver a sentirse como cuando tenía 30 años y la cantaba con el maestro Medina. Y la orquesta se emocionó de una manera que ahí está el maestro y él puede decir cómo cambió la atmósfera y el sonido. Fue algo bello. Y eso para mí, que además ahora se cante más porque me dicen que se cantan los conservatorios mucho más y que haya sido por hacer esto, pues ya el disco para mí ha tenido todo su recorrido. Que es una historia redonda y también para Carlos Clemenson, el autor. Exacto. Él dice que nunca pensó que su Adelfa que él veía que iba a acabar tan orquestada y en el Gran Teatro, ¿no? Exacto. Y con tan larga trayectoria por delante, ¿no? Esa Adelfa. Hablábamos de lo último, pero bueno, esto es una conversación que también trata de revisar un poco tu trayectoria y de volver a los orígenes. Allá hablábamos y me contabas de López Cobos, ¿no? Que te decía que la frase de que ser un... ¿Cómo era? Que era ser tenor de Córdoba. Ser tenor en Córdoba es como ser torero en Estrasburgo. Y decía, porque él se sorprendía, ¿no? Porque yo empecé a trabajar con él muy pronto. Yo trabajé con él la primera vez con 20 años. Y claro, al principio él era una persona un poco seria en la época del Real, bastante. Y entonces, bueno, me miraba así, yo iba tan niño que era un nene y decía, ¿pero tú de dónde eres? Me decía así un poco como yo, le decía, yo de Córdoba. Y decía, yo soy de Málaga, me decía. Dice, ¿pero tú cómo has llegado aquí? ¿Qué has hecho? Y tal. Y yo digo, no sé, porque no lo sabía. Yo había cantado, empecé a estudiar, empecé a audicionar y llegué. Y, pues tenor de Córdoba, pues qué raro, ¿no? ¿No te gusta? ¿Y cómo? ¿Has hecho el flamenco o algo? ¿En tu familia hay algún músico clásico? Decía, no hay ninguno. Y luego, pues fue curioso, sí. Esa era una frase que él utilizaba mucho. ¿No? Lo del torero de Estrasburgo. Sí. Y bueno, pues volviendo a eso, a los orígenes, ¿en qué momento reconoces tú una vocación y un talento, ¿no? Porque sin duda casi todo oficio requiere de un talento natural. Pero en este caso la voz es un talento que o se lleva o no se lleva, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿no? Después puedes mejorarlo, por supuesto. ¿Y en qué momento empiezas tú a vislumbrar que no ya un oficio, sino algo que te gusta, ¿no? El cantar y... Pues, a ver, yo creo una cosa. Yo creo que el 90-80% de los que están aquí me han visto de niño. Uh-huh. Yo tenía una pasión desmedida por la música y el teatro. Y no es que tuviera la voz por delante, que sí tenía dotes para cantar, pero lo primero que tenía era pasión por cantar y por estar en el teatro. Y yo creo que lo emocionante... Yo he pensado mucho estos días por la entrevista. Yo creo que lo bonito que tiene la historia mía, de lo que he hecho, es que mucha gente me tiene mucho cariño y por eso aquí muevo a tanta gente, porque han visto que el niño que tenía tanta pasión por hacer algo luego lo ha podido hacer. Ha conseguido su sueño, ¿no? Claro, eso siempre... Y me movía la pasión, porque yo descubrí en La Salle, con mis amigos, que éramos muy artistas todos y nos gustaba hacer teatro, y entonces yo los dirigía, y entonces tal, pues ahí descubrí que me gustaba mucho el teatro. Luego mi hermano tocaba el piano, entonces yo les dije, bueno, pues como mi hermano toca el piano, yo quiero tocar el violín. Entonces era como un poco por ser pesado. Y entonces ahí empecé a ver que la música verdaderamente era
algo que me faltaba y que cuando lo encontré era lo que más me gustaba, ¿no? Y entonces, pues poco a poco, empecé a estudiar, empecé a estar en el conservatorio, hice una ópera en el coro de niños, la ópera Carmen, y ahí, pues, ahí fue cuando yo dije, esto es lo mío, esto es mi vida, esto lo tengo que hacer sea como sea. Y bueno, pues luego con mucho esfuerzo, porque fueron años difíciles, porque no fue fácil. Hombre, la gente lo ve muy rápido, Pablo, qué rápido, qué joven, ¿no? Yo siempre soy el joven, siempre, qué joven ha llegado, pero fueron años difíciles porque, bueno, tampoco tenía muchos referentes, no tenía gente que... En mi familia no hay nadie músico, tampoco me fue fácil. Yo iba a todo, mira, yo tanta afición tenía que yo me fui de figurante, cuando hacían zarzuela en la Semana Lírica Cordobesa, yo les pedí por favor que me dejaran ser figurante, porque en el coro todavía no podía entrar porque era muy joven. Y entonces yo dije, por favor, aunque sea figurante, porque quiero... Y entonces me dejaron. Luego decía, a los ensayos de la orquesta o los conciertos, yo les decía, por favor, dame una entrada, yo quiero entrar, yo quiero ver los ensayos. Y entonces me dejaban entrar, no me dejaban ver los ensayos. Y entonces yo en realidad lo que quería era estar ahí en el teatro, quería estar en contacto con la música. Y entonces, poco a poco, pues empecé a intentar estudiar canto. Estudié canto porque el profesor de coro del conservatorio les dijo a mis padres, Pablo tiene unas cualidades para el canto bestiales. Yo no lo tenía tan claro. Dijo, haced porque estudié canto. Empecé a estudiar canto. Yo vine aquí una vez, que es la única vez que he venido, luego ensayamos ópera, pero la primera vez fue con mis padres, que están ahí, porque aquí ensayaba el Centro Filarmónico y don Carlos Acar estaba aquí y entonces me trajeron para que me hiciera una audición. El gran don Carlos Acar, ¿no? Y yo era un moco. Y allí me escuchó que él, venga, vamos a cantar. Él tiene esa forma, ¿no? Y yo allí, no me salía ni la voz. Bueno, pues ven a mi casa y empezaremos a dar clase, ¿no? Y yo iba y yo le decía, bueno, ¿y podré cantar? Bueno, no sé. Él no va mucho por mí, ¿no? Pero era normal, yo era muy niño y entonces, pues claro, diría, bueno, esto es como uno de tantos que viene aquí a estudiar. Y luego, bueno, fui poco a poco estudiando, entré en el coro, eso fue para mí una cosa imprescindible porque el coro me dio me hicieron hacer papelitos, pude desarrollarme también a hacer escena y entonces pues claro, llegó un momento dado en el que en uno de esos papelitos sonó la campana, que fue el sereno de Doña Francisquita, que tiene un Ave María precioso, y ahí me escucharon la gente del Teatro Villa Marta, Paco López, el que fue director del Gran Teatro, y ahí un día, estando en la feria, me llaman y me dicen si quiero irme a Jerez a hacer una ópera de sustitución de última hora. Voy y ahí empieza mi carrera. Empieza de la carrera profesional. Por acabar con el periodo de formación, mi sensación cuando hemos hablado de esto en varias ocasiones es que tienes como una cierta ambivalencia, ¿no? Reconoces que fue un periodo formativo importante, pero sí, que lo viviste con cierto, ¿cómo te diría?, tensión interna, ¿no? Sí. Y con dudas en algunos momentos, como decía ayer también cuando salíamos bueno, por supuesto. Mira, yo he tenido dudas siempre, las tengo todavía muchas, pero verdaderamente no tuve, a ver, ¿cómo se entiende? Quiero decirlo bien. La realidad es que la gente del mundo de la música que entendía, que a lo mejor son 4, ¿no? Uh-huh. No me tenían como que iba a hacer carrera, digámoslo así. O que no era yo un portento de la música, ni que era una gran voz, ni que era nada de eso. Entonces, yo me lo llegué a plantear, pues quizás no soy buen músico, no soy buen cantante, de verdad. O sea, lo digo totalmente de verdad, no con falsa modestia. Pero hubo 2 personas que sí me alentaron mucho, que eso me hizo ver que quizás no tenía que guiarme por eso tanto, que fue el maestro Hernández Silva, que eso fue el rayo de luz que me cayó a mí, que eso sí que fue suerte, que lo destinaran aquí, porque Manuel Hernández Silva, desde que llegó, me vio en la tele en un programa
de la televisión municipal en un concierto de Juventudes Musicales y quiso conocerme. Y él, desde que me escuchó, no sé, yo creo que era desmedido, porque para él era el mejor tenor de la historia. Pero tuvo una fe en mí que yo dije, pero bueno, este hombre que... Y él dijo, tú vas a hacer una carrera impresionante, tú tienes que trabajar, tú tienes que estudiar, tú tienes que... Bueno, y hubo otra persona, de esas personas, digamos, entendidas. Luego hay muchas personas que me apoyaron mucho por todos lados, ¿no? Pero Pedro la Virgen, yo me voy a hacer una masterclass con él, tenía 17 años o 16, y yo llego y le digo, bueno, es que en el conservatorio me han dicho los profesores que no sé, qué tal, y me escucha cantar y me dice, pero, además Pedro, ¿no?, que es como lo contrario, digamos que en tenores, él es la antítesis mía total, ¿no? Es un tenor dramático que ha hecho zarzuela, que ha hecho un repertorio que mi repertorio él no lo ha hecho, ¿no? Y entonces dice, tú eres una voz estupenda, tú eres muy musical, o sea, todo lo que no me decían los profesores o no me decía la gente qué tal, él me lo dijo. Y le dije, ay, pues por favor, hablé con mis padres porque yo quiero estudiar canto y quiero ser cantante. Y entonces un día habló con ellos y de hecho hace no mucho fui a verle y yo se lo agradezco mucho porque él siempre ha tenido mucha fe en mí, fíjate. O sea, por supuesto todo, luego fui cogiendo confianza porque claro, yo llegaba como tal y fui a Salzburgo al Mozarteum, hice las audiciones, se quedó muchísima gente fuera y en cambio a mí me dice la profesora, pero bueno, ¿tú cómo has llegado aquí? Si tú eres un tenor mozartiano, tú eres una voz muy, muy interesante para trabajar, ¿no? Y bueno, y luego ya pues llegaron los grandes directores que también me reafirmaron que bueno, que algo podría hacer. Hablando ya del periodo ya en el que ya yo creo que sí eres consciente de que tienes una carrera por delante, hablaba ahora de Salzburgo, Valencia también, con el Centro Plácido Domingo. Cuéntanos un poco cómo fue ese periodo que yo creo que fue una liberación, ¿no? El ver que estabas ya en la senda, ¿no? Que se podía llegar más o menos lejos, pero ya sabías lo que querías y se te reconocía también, digamos, como en la literatura clásica, que también se utiliza mucho ahora, cuando al héroe se le reconoce la capacidad de que puede serlo, ¿no? De que ese camino está para él, ¿no? Sí, pues a Salzburgo me fui, y además me fui un verano que estaba, yo creo que Villaralto no ha oído nunca tanto oír de Salzburgo, ¿no? Porque una tía mía decía que me había ido a Burgos en vez de a Salzburgo. Y que ella conocía las coplas del Mozart ese que vivía allí y me encantaba aquello. Y entonces, además que ellos lo vivieron como si fuera Operación Triunfo. ¿Qué pasa la primera prueba? Yo llamaba a mi padre, me acuerdo que estaba en la feria allí en el pueblo. ¿Qué ha pasado la primera prueba? Bien. Y todo el pueblo, que están aquí todos encantados. Venga, la segunda. Y tal, ¿no? Y entonces, pues yo creo que entré al Mozarteum porque le hice mucha gracia. Porque yo iba allí muy chico, sin saber nada de alemán, no tenía ni idea de nada. Y entonces la profesora, que era una polaca que tenía un genio, era como la típica de 70 y pico años, muy mayor, pero ella vio en mí eso, ¿no? Y entonces pues me animó mucho, empecé ahí a trabajar, a aprender algo ya de alemán, de música, de Mozart. Y luego llegó el Centro de Plácido Domingo. El Centro de Plácido Domingo, yo llego a Valencia porque Helga Schmitz, que era la intendente, la gran alemana, asistente de Karajan, ella tenía como ojeadores. Entonces le dicen que hay un tenor y entonces me llaman para ir. Y yo no voy, porque no me quería ir a Valencia. Yo no quería ir. Entonces no me presento a las audiciones. Entonces un día me llaman y me dicen que me quiere escuchar, que por favor que vaya. Y yo digo, es que no quiero, es que yo no creo mucho en estas cosas, en el centro, en las audiciones. No, ven. Total, que me presento allí. Y me dicen, bueno, que va a hacerle una audición a la intendente. Bueno, y yo, vale. Salgo a esa sala, que es el Palau de les Arts, tiene como 2.500, 3.000 localidades. Es un teatro enorme. Y veo sentado en el patio de butacas vacío, veo a Helga Schmitz, que era como una valquiria, imponía, o sea, era la mujer que más he visto que impone del mundo, a Plácido Domingo en otra esquina y a Stubin Meta en la otra. Madre mía. Y yo digo, ostras. Y digo, pero esto es una encerrona total. Yo digo, ¿y ahora qué hago yo aquí, no? Bueno, pues canté. Pues canté y no canté mal ese día. Y
y la Helga Smith, que mandaba más que Plácido y que Stubing y que los tres juntos, dijo desde el patio de butaca: ¡está dentro! Y entonces yo dije, bueno, pues nada, pues me tendré que venir aquí al centro de perfeccionamiento. Y entonces pues fue lo mejor que me pasó. Porque eso sí que fue formarme de verdad en lo que era ser un artista, en lo que era estar en el escenario, en lo que era compartir escenario como con Plácido Domingo, y en lo que luego el final de eso fue trabajar mucho con el maestro Zubin Mehta, que para mí ha sido, vamos, lo más. O sea, un sueño cumplido total. Totalmente. Por acabar con las ciudades, digamos, más allá de Córdoba y de Madrid, que ahora es tu residencia, Berlín, que también tuvo una etapa, fue la época que nos conocimos nosotros. Total. Estaba en Berlín y como esa etapa yo creo que ya es más de madurez, ya vas tú más serio, ¿no? Después de que sales de Valencia ya con un perfil más profesional y ya era de reportamiento, ¿no? Berlín fue muy importante y además Berlín es una ciudad muy importante en mi carrera y además es que, a mí me encanta Córdoba y yo, por supuesto, Córdoba es nuestra ciudad, pero al final tienes que ser consciente de que para ser un músico clásico no puedes estar aquí porque aquí no puedes trabajar, ¿no? Entonces Berlín fue una oportunidad que salió para seguir trabajando en mi voz, con un profesor nuevo que encontré, que me llevaron. Y fue fantástico, fue el profesor con el que todavía de vez en cuando voy a trabajar y bueno, fue una ciudad en la que me encontré con el top de la música. Mis compañeros eran todos grandísimos cantantes, vivía en el centro, tenía todos los teatros a mí cerca de mí, podía ir a la ópera, podía ver a Barenboim, incluso canté alguna cosa allí, hice cosas. Bueno, fue la ciudad que verdaderamente es donde tuve, yo creo, la maduración total de estos últimos años, ¿no? En Berlín. Berlín fue donde para mí fue un antes y un después total. Allí preparé el Elixir de Amore, que luego canté aquí por primera vez. O sea, fue muy bonito, muy bonito. Hablaba antes de un tema que creo que es ineludible, ¿no? Preguntarte siempre, que es Mozart, lo de tenor mozartiano, que puede ser una bendición o una condena, según se mire, ¿no? ¿Cómo lo lleva? Lo primero, la importancia que ha tenido Mozart, que ha llegado incluso a representarlo como personaje. Eso sí ha sido muy guay. De hecho, en el cartel de este encuentro aparecía como Mozart, sí. Como Mozart de Mozart y Salieri. Y como más allá de eso, que quizás es la anécdota, el hecho de que se te encasille en un repertorio tan grande al mismo tiempo, pero que también tiene ciertos peligros, ¿no? En un cantante tan joven, ¿no? Bueno, es que aquí nadie pensaba. Primero que aquí, por ejemplo, cuando yo empecé, nadie me daba de cantar Mozart, porque Mozart aquí nadie lo hacía. Claro. Es que aquí nadie lo hacía. El primero que dijo que yo era mozartiano fue Fernández Silva, seamos sinceros. Y lo primero que canté con la Orquesta de Córdoba fue, en el año 2006, la Misa Credo de Mozart. Eso fue lo primero que hizo. O sea, ya estaba ahí definiéndose que yo iba a ser mozartiano. Y luego la primera ópera que canté más larga aquí fue El raptor en el serrallo. Pero debuté con Flauta Mágica en Jerez. O sea, todo como Mozart. Entonces, bueno, eso para mí es un gustazo. Porque además, a mí me encanta Mozart. Y yo creo que Mozart empatiza con todo el mundo en cualquier momento. Porque tú te vas hoy a ver las bodas de Fígaro y las bodas de Fígaro está contando lo que está pasando hoy y ves en los periódicos. Que es al final una lucha de poder entre varias clases o Così fan tutte te cuenta una historia de intercambio de pareja. Imagínate, o sea, de intercambio de pareja en esa época. O sea, la novia de uno se va con el otro y la novia del otro se va con otro. Y allí se lía la mundial, ¿no? O sea, Mozart, eso es así hablando parece muy banal, pero en el fondo lo que Mozart transmite, que es lo que nos hace que hoy se represente todavía como se representa a Shakespeare y se representan a los grandes literatos, es que los sentimientos que cuenta los hemos vivido todos en cualquier situación de nuestra vida. Y a mí a veces se me caen las lágrimas cuando lo veo. Se me caen las lágrimas. Hay un recitativo que he hecho yo ahora a la boda de Fígaro que dice quel che soffrono tanti e soffrir non potrebbe, e poi sentite che guadagno può far del mondo amico
Accostarla co grandi fu pericolo ignora, dal 90% e han vinto ancora. Dice, en esta vida, amigo, el que se mete con los poderosos tiene el 90% de posibilidad de perder siempre. Es que eso es así. Hoy lo decía Antonio Gala, que está aquí enfrente, y lo dice Mozart hace no sé cuántos años en un recitativo. Yo cuando cantaba eso en la boda de Fígaro, antes de mi aria, decía, joder, es que esto es Padre Nuestro. Dal 90% e han vinto ancora. Cling, cling. Es que esto es fantástico. La virtud de los clásicos, ¿no? Que no perecen. Vamos a seguir hablando ahora hablábamos antes de ciudades, hablemos ahora de nombres, que ya los has ido citando, porque es ineludible, ¿no?, citarlos cuando hablas de tu biografía. En el caso de Plácido Domingo, una leyenda, ¿no?, del mundo de la ópera, cómo es en el trato cercano y de qué modo te influyó, ¿no?, o tenerlo cerca, ¿no? Bueno, yo a Plácido, a ver, siendo honesto, no lo tuve como cerquísima, pero trabajé con él, hice varias masterclass con él, canté con él. Cuando canté con él fue lo más impresionante que he visto, porque eso hay que decirlo. Me acuerdo que mi tía que está aquí vino a verme, que eran los 2 Foscari de Verdi, hice con él. Cantaba ya de barítono. Bueno, voy a contar 2 cosas. Una, lo que me impresionó verle en escena. O sea, un hombre tan mayor, porque tenía 70 y pico años. Bueno, los artistas siempre decimos que tenemos un par más, menos o 5, pero él tenía un poquito también más. Entonces, verlo ese hombre, como en la escena final, le daba como se desmayaba porque se moría. Y ver a ese hombre tan mayor que se tiraba al suelo, o sea, es que se caía como si le hubiera dado un infarto, allí hacía ¡pa! Y sonaba. Y yo decía, se ha matado. Decía, se ha matado. Y no, se levantaba, bueno, ¿qué tal? Marta, estaba ahí. Yo digo, ¿pero en serio? O sea, es impresionante el tío. Pero luego también me enseñó, pues, me hizo mucha gracia verle porque tenía un punto, ya en estos años tenía un punto, como hacía tanta ópera y ya, pues nos pusieron un apuntador. Pero me acuerdo que hubo un día fantástico porque él venía de Los Ángeles, porque él vivía así, venía de Los Ángeles, ahora venía, se iba, luego volvía. Y entonces venía de Los Ángeles, estábamos haciendo un ensayo con orquesta, imagínate que daba como 3/4 de obra de ópera y él no se acordaba, el otro le gritaba ¡Sorella! Y él no oía nada, y se va. Y de un momento dado se quitó media hora de ópera y nosotros nos quedamos todos así. Bueno, pues ya está, se acabó el cortijo aquí, ya está. Pero lo que me enseñó y lo que de verdad aprendí de él es el gran profesional que es, y luego, bueno, esa generosidad que tuvo de hacer un centro o de becar a tantos jóvenes, en los que yo me incluyo, y podernos ayudar a que entremos en el mundo profesional. Claro. Y también el otro nombre de Carlos, Zubin-Mehta, ¿no? Bueno, a Zubin lo adoro. Te lo vas reencontrando desde entonces y a Zubin lo amo. Confía en ti, te ha dado momentos que muy pocas personas pueden vivir, ¿no? O sea... Bueno, Zubin lo amo. Los primeros días que trabajé con él yo estaba nervioso, no, después. Yo creía que me iba a echar cualquier día. Digo, mañana me va a echar, pasado me va a echar. Luego ya cuando tuve confianza con él le decía, maestro, que ya he pagado el apartamento, como diciendo que ya tengo el piso pagado todo el mes entero para estar aquí en Valencia, no me eche. Pero fue una persona con la que aprendí mucho en la primera Turandot que hice, siempre he hecho Turandot con él en Valencia. Él fue extraordinario trabajar con él porque es una persona que no te dice, o sea, no te creas que te da muchas indicaciones. Él coge la batuta, te mira, tiene esa mirada india, como si fuera un sacerdote de esto, no sé, como que, y entonces te mira tan profundo que te machaca. Mira, había me acuerdo, una nota muy muy aguda que yo tenía que cantar en la ópera, y claro, cuando llegaba con tanta orquesta tal, te entran los nervios, la voy a dar, la podré hacer, y además era piano, mira, cuando él parece que sabía que yo le tenía un poco tal. Cuando llegaba la nota me miraba con la batuta y me miraba así, era como, ahora no, ahora aquí. Y yo, y siempre me salía con él. Y la última vez que la última vez que trabajé con él fue en Israel, que me invitó a la Orquesta Filarmónica de Israel. Y pasó una cosa muy chula, que el gerente de la orquesta me llamó y me dice, el maestro Zubin quiere hablar contigo en medio de un ensayo. Y empezábamos a cantar otra vez. Yo digo, ¡wow!
cuando te llamaba Zubin era normalmente podían no ser, si yo decía, me va a echar, digo, pero ¿qué habré hecho si yo no he hecho nada malo hoy, si me estoy cantando bien y tal? Y no, y fue muy divertido porque me monté, termina el ensayo, él así como es, un poco así, me llama, me voy al ascensor con él callado, yo callado allí, así. Subamos, entramos al camerino, entra, y yo allí, bueno, ya verás. Madre mía, me voy para Córdoba mañana, vamos. Y me dice, me coge así la partitura de la Traviata y me dice, ¿has cantado esto alguna vez? Y yo no. Me dice, pues mañana tenemos concierto que vamos a hacer 6 por Israel mientras hacemos los ensayos de Turandot. Y quiero que cantes el dúo de la soprano con la soprano y esta otra parte que cantas con la soprano. Mañana a las 10 tenemos ensayo. Y digo, ¿cómo? Y ya terminábamos el ensayo a las 11 de la noche. Bueno, pues esa era la confianza que tenía Zubin en mí. Que Zubin Meta grabó la Traviata con Alfredo Kraus, con Plácido Domingo, que yo decía, ahora voy a abrir yo aquí la boca y pues esa es la diferencia en la gente que cree en ti, tiene confianza en ti. Y él, claro, él no tenía ningún referente, solo veía a mí, a un chico joven, que a él le gustaba mi voz, el timbre, y me ayudó. Ese es Zubin Meta. Le tengo aquí, porque además, la última vez que fui a Israel, pasó una cosa muy, muy fuerte en mi familia, un accidente, y él se enteró, y cuando yo llegué al primer ensayo, vino, me dijo que si no podía hacer o que si no quería ensayar, que él se había enterado, que estaban conmigo, que es una gran persona. Pastor humano también. Sí, ¿no? Lo es. De esos grandes momentos, has dicho el de Israel, también con Andrea Bocelli, ¿no? Que no deja de ser un personaje también con maravilloso, ¿no? Andrea Bocelli en Italia, ¿no? Además era verano, creo. Era verano, estábamos en la Toscana, ¿no? Yo tenía un hotel allí cerca de Pisa, con una cama redonda, que eso me pareció, yo decía, bueno, esto es Hollywood. Con Natalie Portman. Con Natalie Portman, con el embajador de no sé dónde. Bueno, yo me creía que era, yo digo, uno de Villaralto, aquí. Haciendo un verano en la Toscana. Pero digo, si me viera mi familia de los antepasados, dirían, ¿pero este qué hace ahí? Y yo allí, como si fuera, yo qué sé, de Hollywood, ¿no? Y además, yo era tan malo que... A ver, Bocelli no ve, eso está claro, es ciego. Pero tenía unos zapatos de... Bueno, pero ve un poco, no os ríais tanto, porque un poco ve, que yo me di cuenta. Tenía unos zapatos de cocodrilo y se los quitaba para ensayar y entonces los dejaba ahí en una esquina y yo les decía a los compañeros, yo me tengo que probar los zapatos, en cuanto que se dé la vuelta me los pongo. Y entonces, que no, que te estés quieto. Y yo cuando se daba, iba corriendo, me los ponía, mira, dame una foto. Y me iba, y el Bocelli allí es fantástico, era un hombre encantador y la verdad que lo pasamos, que era con Zubin también, lo pasamos muy bien, muy divertido. Hablábamos ya enfocando un poco la parte final, hablabas de Córdoba, has hablado de tu relación profesional, pero ¿qué importancia tiene, primero Córdoba y luego también porque hablas muy a menudo y para ti es una referencia los pueblos de tus padres, ¿no? Hinojosa del Duque y Villaralto, la comarca de la Pedroche, de los dos estamos vinculados. Total. Pero primero Córdoba, ¿qué significa para ti regresar a Córdoba, ya no en lo musical, sino en lo personal? Bueno, y qué sentido le das, ¿no? Dentro de tus raíces, ¿no? Mira, en lo personal es esencial volver aquí, porque yo cuando estoy fuera siempre, además lo idealizan mucho. Y además cuando vienes de fuera, que no vives aquí, pues lo que viene es a pasártelo bien y a estar bien, o a cantar también, a trabajar, pero también es muy festivo siempre, ¿no? Incluso cuando vienes a lo que sea, es un acontecimiento, entonces es bonito. Entonces para mí es muy bonito y además aquí hay muchos amigos míos con los que yo además cuando vengo, pues, o sea, yo aquí he hecho un concierto y le he dicho, yo solo puedo cantar en la primera media parte, porque en la segunda parte tengo una cena de una amiga y tengo que llegar. Entonces, tengo que ir a la cena de Navidad de mi amiga Carmen. Entonces, por favor, o sea, quiero decirte, yo tengo un grupo aquí, además, de gente muy distinta, con la que además me encuentro muy yo en lo personal, porque son gente que tampoco, como me han visto de siempre, pues no hablamos ni de la música, ni a lo mejor les he contado muchas de estas anécdotas que cuento aquí ahora, pero son
son gente que me ayuda a desconectar, que yo también, y como todos los músicos, lo necesitamos. Eso es fundamental, ¿no? No perder pie ni perder la perspectiva de lo que eres, ¿no? Total. O sea, Y luego el pueblo, pues parezco pesado, ¿no? Pero es que el pueblo, yo lo nombro siempre, porque el pueblo de verdad tuvo mucho que ver en que yo también fuera cantante. Allí yo hice un montón de conciertos. Los paisanos estaban hartos de mí ya porque yo cantaba en la calle, cantaba en de un teatro y todo allí, los metía a todos de por medio que tenían que venir a verme. Entonces, y el Valle luego, pues ha sido conmigo muy cariñoso, muy... he sentido el cariño, se han sentido muy orgullosos de mí y me encantaría, y estamos programando volveré. Sí, sí. Ya se ha ido el cura, ya puedo ir a la iglesia, que no me dejó cantar, pero no pasa nada, eso ya pasó. No sé si ya supongo que la sabe todo el mundo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. El cura del pueblo se negaba a un concierto, no sabemos por qué. No pasa nada. Siempre, al final siempre ganamos la batalla, porque somos pesados. Al final pasan los curas y queda la música. Sí, exacto, pasan los curas, queda la música, es una frase muy buena. Pero bueno. Bueno, también, claro, a ti en tu forma de ser te influye mucho, ¿no? En tus mismas redes pones tenol, como dice mi abuela, mi tía, la del pueblo, sí, ¿no? Tenol. Tengo tenol. Porque una tía mía, muy mítica, decía, llegó una revista y le llegó. Y entonces nos llamó por teléfono una vez cuando yo estaba empezando, decía, ha venido en el periódico, mi chacha Petrita decía, ha venido en el periódico una foto del niño muy grande y pone Pablo García López, tenol. Y mucha leyenda, decía mucha leyenda, como diciendo una página entera de texto, ¿no? Diciendo, está famoso, ¿no? Ya está famoso. Y claro, pues me siento muy unido y además mi forma de ser, que yo soy una persona que normalmente me gusta mucho estar bien y me gusta reírme, me lo paso bien con los amigos, pero también trabajando. A ver, soy muy serio trabajando. A veces soy demasiado, soy como muy dual. Soy como demasiado perfeccionista y muy cabezón y muy serio. Pero luego tengo ese punto... Sí, cuando estás relajado es tu personalidad más natural, ¿no? Claro. Por ejemplo, es que hay una anécdota que tengo que contar porque si no me voy... Porque ayer lo hablé con el maestro Carlos Domínguez Neto y es que la tengo que contar, lo siento. Mira, él se está riendo. Es que hace un año y pico hicimos una grabación, ¿no? Y entonces, te digo esto por reírnos. Nosotros estábamos súper serios, que somos los dos, súper, bueno, que tiene que salir fenomenal, la orquesta allí, estábamos todos preparados. Y entonces a mí me ponen para grabar un micro como este, así, ¿no? Para cantar. Y yo lo veo y le digo al técnico, este micro no, para cantar no. Digo, porque mi voz tiene muchos armónicos cuando canto y esto no se me va a oír, lo va a... Sí, a reventar. No. Total, que grabamos. Carlos allí dirigiendo, yo cantando para la grabación. Bueno, venía a escuchar la grabación. Y entonces la escuchamos y yo digo, efectivamente, Carlos y yo la oí yo. No, la voz no la ha pillado. No, pues hay que repetir. ¿No tiene otro micro? Le decía yo, ¿no tiene otro micro? Y el hombre... No se decidía. Pero hombre, otro micro, de verdad, que es que este no pilla. Y dice el hombre ya, bueno, venga, voy a sacar. Total, que coge, saca una caja y dice, bueno, voy a sacar este micro, pero cuidado, con este micro he grabado yo al dúo dinámico. Mira, Carlos y yo, el maestro Domínguez y yo, es que no podíamos grabar. De hecho, salimos y la orquesta no sabía nada, pero él y yo no nos podíamos mirar, porque hacía así, yo no podía, porque ya yo dije, no ha dicho Plácido, José Carrera, La Caballero, el dúo dinámico, para él era el dúo dinámico, o sea, estaba aquí y luego estaban todos los demás, ¿no? Yo estaba como aquí, pero el dúo dinámico era, y yo digo, mira, es que lo que no nos pase, o sea, pues estas cosas son divertidísimas y también rompen a veces un poco la tensión que hay mucha tensión a veces en el teatro. Claro, es lógico. Y hacen que se distendan un poco todo. Pasando de la Córdoba vivencial a la Córdoba cultural, en este caso hablabas de Carlos Domínguez, de la orquesta. ¿Qué importancia crees que ha tenido la orquesta en todas las generaciones que ya nos hemos encontrado éramos adolescentes cuando tú casi niño, ¿no? Serías cuando empezó la orquesta. Sí. ¿Qué importancia crees que ha tenido en la formación musical de las generaciones más jóvenes en Córdoba? Yo pienso que mucha. La orquesta
O sea, en realidad mis primeros conciertos fueron con la orquesta y la orquesta ha tenido es como el emblema musical de la ciudad. Por eso yo además soy muy combativo. Yo en las redes a veces cuando he leído es que no sé qué en el pleno le quitan no sé cuántos millones. Yo enseguida pongo un tuit, pero me parece una vergüenza y además le pongo tuit a todo. Si lo dice Bellido, pero si lo dice el del PSOE también, los del PSOE no sé. O sea, en ese aspecto soy guerrero porque me parece que la cultura aquí, que además siempre lo decimos, tiene que ser nuestro pilar con el patrimonio, ¿no? Pero más ensamblado para mi gusto, ¿no? Uno, esto porque la orquesta al final está muy unida con o sea, la orquesta, pues gracias a la orquesta empecé yo. También, no gracias a la orquesta, gracias a los coros. Los coros, claro. Los coros que están muy ahí dejados, ¿no? Pero los coros son muy importantes y esta ciudad tiene una tradición coral impresionante. Y luego, por supuesto, está el Gran Teatro, en el que sin dudar, yo también empecé allí. Es que yo hice todo gracias a las instituciones que tenía cerca. Claro, que sin esa estructura se entiende que salga claro un artista. Claro. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que se tiene todo un poco que aunar, que estamos haciendo... Yo lo veo desde fuera, ¿eh? Por ejemplo, el otro día cené con un amigo que es Premio Nacional y es de aquí, de Córdoba, ¿no? Y estábamos cenando los dos, somos dos además jóvenes, y hablábamos de la ciudad. Decíamos, ¿nos hemos sentido apoyados? Sí. ¿Ha habido un compromiso con nosotros? Digo de la parte política, no siempre. Porque con la gente tan buena que hay, yo creo que podríamos hacer algo, o sea, podríamos estar todos mucho más unidos y hacer proyectos más que no caigan tanto en saco roto, ¿no? Que sean más unidos, por ejemplo, con los conservatorios. Yo tengo yo nunca he ido al conservatorio a dar ni una charla. Y lo digo aquí, sorprendentemente, ¿no? Yo creo que yo podría inspirar a muchos jóvenes que no ven el futuro. Ahora me he encontrado con un profesor ahí en la puerta y me dice, no sale nadie. Y digo, es verdad, es que yo estoy deseando de llegar a una orquesta en Suiza y que me digan, soy de Córdoba. Y yo, o un pianista que me diga, soy de Córdoba, y me lo diría, vente, vamos a hacer conciertos, ¿no? Pero no. Y no viene ningún estudiante tampoco. Es curioso. La gente está súper desconectada, pero luego dicen todo, ¿y cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace Pablo? ¿Cómo Pablo cantó? ¿O cómo tocó el piano Rafael Orozco? ¿O cómo? Pero bueno, eso es otra generación, pero yo me pueden preguntar, cuando me escriben por redes, que me escriben algunas veces, yo les digo lo que necesite, porque además como yo no me sentí en un momento dado, como he dicho, a veces apoyado, yo cuando me escribe un joven le digo lo que necesite, llama aquí, ve allá, dile que vas de mi parte, vamos a intentar qué tal, pero tienen que moverse. Claro. Es que las cosas no llegan a la puerta de canto. Hola, soy el director del Teatro Real, te voy a dar un contrato. No funciona así, claro. No. O sea, es por parte de todos. Aquí tenemos culpa todos. Muy bien, para ir acabando, ¿en qué momento de tu carrera, qué es lo que viene ahora en tu carrera? ¿Qué crees lo que viene, teniendo en cuenta el contexto general también de reactivación de la cultura que esperamos que pueda venir en los próximos años de manera ya mucho más decidida, ¿no? que en estos años previos? Bueno, yo creo que vienen muchas cosas, yo creo que viene muchísimo, o sea, yo creo que mi carrera está, aunque yo empecé con 18 y ahora ya tengo 30 y pico, pero mi carrera está en un momento de crecimiento, lo noto en la voz, los proyectos vienen y a ver qué se comenta por ahí detrás de mi edad, que estoy oyendo. Que los proyectos vienen y hay proyectos que me hacen mucha ilusión. Hombre, y con la ciudad, por supuesto, tengo un compromiso y tanto con el teatro como con la orquesta, aparte de lo que viene en presente, vendrán muchas cosas que haremos, porque mi compromiso es de hacer muchos proyectos aquí y de seguir creciendo con ellos, porque si no, no tendría sentido. Si yo no viniera nunca, o les diría, o aunque pues no, es que me parecería que falla algo en mí, ¿no? Entonces, me gustaría hacer más recitales, por ejemplo, aquí, que he hecho poco y que creo que lo hago mucho por toda Europa y que es una seña mía, el recital con piano, más cosas con la orquesta que haremos, seguro. Y luego me vienen proyectos, voy a debutar con una ópera en el Liceu
el próximo año, bueno, no, este año ya, en el próximo invierno, que me hace mucha ilusión. Voy a debutar en el Auditorio Nacional, que tampoco había cantado nunca. Voy a cantar con la Orquesta Nacional por primera vez, una ópera de Strauss. Bueno, vienen proyectos, yo creo, muy interesantes en los próximos años. Muy, muy interesantes. Incluso otra grabación que estoy preparando de disco, también muy especial. Yo creo que van a venir cosas muy interesantes. Muy, muy interesantes. Uh-huh. La vida de un artista, evidentemente, es una vida singular, aunque tenga, yo creo que esto lo hemos hablado en alguna ocasión, que al final todas las vidas tienen muchos componentes similares, ¿no? De incertidumbre, de afectos, pero sí es verdad que son vidas distintas, ¿no? Por el desplazamiento, por la necesidad que tú decías de salir a estudiar fuera, después de vivir fuera. De toda esta vida, ¿qué es lo que más te gusta y lo que más echas de menos de haber llevado otro tipo de vida? ¿Te lo planteas alguna vez o...? Sí, lo que más me gusta es ir al teatro, a ensayar. Eso me encanta. Me levanto por las mañanas, estoy aquí o en Suiza o no sé, me ducho, me arreglo, digo, hoy voy a ir guapísimo, me encanta, hoy me voy a poner esto y tal, porque me gusta también ir arreglada. Luego llego y ensayo musical y entonces tienes esos nervios de decir, hoy me saldrá o le gustaría a este director, que es también como esa cosa para superarte, ¿no? Y te levantas allí delante de los compañeros y del director y empiezas a cantar y pasa algo, ¿sabes? Es que la música es lo que ha movido mi vida. Y fíjate, en momentos muy difíciles es lo que ha hecho que yo siga para adelante. Yo me acuerdo cuando yo no podía venir porque mi abuela estaba falleciendo y yo llegué al final, pero esa semana, yo me acuerdo en Berlín, en mi casa de Berlín, que estaba estudiando además Mozart y Salieri, que era también tenía un punto tétrico, ¿no? Sí, era oscura. Sí, tenía ese punto de la muerte y hablaba mucho de tal. Y bueno, pues cantarla y estar ahí estudiándola solo, y veía la niebla aquella que entraba por allí, por Berlín, que cuando cae el invierno. Pero decía, pero qué suerte tienes, porque mira, estás aquí, estás trabajando en algo tan maravilloso, en música, estás en una ciudad tan maravillosa. Y bueno, pues a veces me falta estar cerca de las personas que quiero, o cuando hacen algo mis amigos, o cuando tal, que me digo, podría ir al cumpleaños de mi amiga, no puedo porque estoy cantando no sé dónde, puedo ir pues claro, me falta, pero bueno, yo siempre digo, la familia, por supuesto, tiene que estar porque si no los mato, pero tengo muy buenos amigos, porque yo soy un amigo horroroso, porque yo siempre estoy fuera, nunca puedo venir, nunca puedo hacer, pero ellos están ahí y siguen estando y me esperan y me llaman, y yo a lo mejor no llamo o no contesto unos días, pero luego ellos siguen estando, y eso es lo bonito. Para acabar, y esta ya es la última, la relación con el público. ¿Cómo evoluciona el artista en la relación con el público? O si el nervio, la mariposa que dicen algunos, llevándoselo a la metáfora, es algo que es eterno, ¿no? Que siempre está ahí. O cómo te relacionas tú con el público y con esas noches de estreno, esos momentos de pequeño estrés, ¿no? Antes de... Hombre, estrés hay siempre. Y más aquí. Es que aquí yo me pongo nervioso porque digo, a ver si ahora... ¿Te pones más nervioso aquí que en...? Sí. Yo cuando voy fuera no me pongo nervioso. Ya me salgo y digo, me da igual, pero si luego no me conoce ninguno, si no le ha gustado que se vaya a su casa, claro, y digo, pero aquí si no le ha gustado los veo luego por la calle o tal, y entonces... No, pero fíjate, yo siempre que pienso en el público veo las caras de mucha gente de las que está aquí, digo, esta persona le gustará y tal, pero claro, es una cosa bonita, no lo pienso como algo malo, todo contrario, es un gusto, porque al final es un público que es lo que te digo, que te ha visto crecer, que ha visto que soy ese chico que es lo que trabajó, que lo ha estudiado, que a pesar de muchas cosas difíciles, otras mucho más fáciles, ha salido adelante, y que ahora canta fuera y que canta en no sé dónde. Y bueno, venir aquí, pues hombre, es muy, muy, muy hermoso, y la relación con el público nunca me fallan, es que es verdad, cante lo que cante, canto con la orquesta, el teatro así, salgo luego por la puerta, la gente está esperando, hago ópera, el teatro lleno, hago un recital,
por Bangasur, por una buena causa, el teatro lleno. Hacemos no sé qué en el círculo, el teatro lleno. Hombre, es una maravilla. Y yo lo digo, sin el público los artistas no somos nada. Y tenemos que estar con nuestro público, que para eso somos artistas. Pues muy bien, Pablo. Vamos a abrir turno de preguntas por si alguien quiere preguntar alguna cosa que se haya quedado en el tintero o alguna curiosidad. Le pasa a Javier el micro, si alguien quiere que levante la mano. Bueno, si queréis alguna pregunta, al momento. Ahora sí me vais a pillar. Sí. Yo no. Buenas noches. Si no fuera por la diferencia de edad, podíamos pasar como hermanos. Eso. Porque tenemos los mismos apellidos. Vamos a ver, yo de chico, en la taberna de mi abuelo, en Añora, era una de las pocas radios que había en el pueblo. Y yo sé un montón de canciones. Pero oye, ¿podía a capela un poquito de la Delfa esa que has dicho? ¿Eso sería muy difícil o imposible? ¿O cómo Pero es? bueno, mira, dice así. Lo bonito es lo que dice la letra, que es: como la Delfa, oh sí, como la Delfa, mecida frente al mar, sin vanos sueños de eternidad, tan solo contemplando el desierto del agua, la luz pura bañada por el sol. Bueno. Eso es la Delfa. Y lo bonito de la Delfa es como decir el poema, porque eso sí que lo trabajo yo mucho, cómo recitar los poemas. Porque la Delfa dice, como la Delfa o sí como la Delfa. Pero eso es lo importante. ¿Por qué las canciones llegan? Porque hacen un trabajo con los textos y tal. No es lo mismo decir como la Delfa o sí, como la Delfa. Es que ahí es una canción especial. Yo lo que espero es que quede ahí para la posteridad, para lo siguiente. Bueno, querido Pablo, enhorabuena, aunque te asuste hablar más que cantar, pero bueno, has hecho una demostración de amenidad, de simpatía y de bien decir, porque además recuerdas todas las anécdotas que enriquecen tu vida, que aunque joven, ya muy densa en currículum y en acontecimientos de grandes figuras. Enhorabuena. Yo te quiero hacer dos preguntas concretas. Una, que nos digas algo de la próxima ópera que vas a interpretar en el Gran Teatro dentro de un mes y pico, Lucia de Ametmur. Y la segunda es una queja perenne aquí en Córdoba, ¿no?, por parte de los que nos gusta la música y sobre todo los profesionales de la música, que es, ¿qué te parece que una ciudad de 320.000 habitantes no tenga auditorio cuando hay polideportivos en todos los barrios? Y no hay un auditorio para una ciudad de esta categoría cultural o que aspira a tenerla. ¿Es una asignatura pendiente? Bueno, la primera, Lucia, es una ópera preciosa, una ópera que además es una ópera que yo creo que es una producción muy bonita del Teatro Villa Marta y que como siempre, capitaneada por Carlos Domínguez Nieto. Es un gusto con el coro de ópera, con todos los estamentos de Córdoba, ¿no? Que es lo bonito, hacer ópera con las instituciones y con los grupos de Córdoba, ¿no? Con la gente que hace música en Córdoba. Eso es un gustazo y yo creo que va a ser un éxito y que además la gente quiere ver ópera, quiere ver música, le encanta la música vocal y yo creo que va a ser y que la vamos a disfrutar muchísimo todo. Y en cuanto a la pregunta del auditorio, pues sí, la verdad es que es verdad que hace falta desde hace muchos años y yo lo veo con la orquesta y lo veo cuando vamos al teatro, porque además el teatro está hecho para hacer teatro
Y entonces hay que poner la concha, tienes que estar allí, follón, la orquesta ahora no, aquí no veo, no quepo, no se oye, no escucho. Cuando hicimos la canción española ensayamos muchísimo porque como no se podían poner rampas por el COVID, en la orquesta digo, tenían que estar todos los músicos a ras. Un trompeta tocando en la puerta, en el pasillo, y salíamos allí. Pues claro, necesitan un auditorio. Y yo creo que es algo que hay que hacer porque también es un compromiso con la ciudad. Esta ciudad es súper musical. Es decir, y ya desde aquellos tiempos ya era una ciudad en la que está documentado que hay música en el archivo de la catedral, en muchísimas cosas. No solo flamenco, que me encanta, pero es que aquí hay música clásica, lo que llamamos clásica. Entonces, yo creo que la tradición musical tiene que continuar y que se le daría verdaderamente el compromiso total haciendo el auditorio. Pero bueno, a veces yo sé que todo es difícil, que sacar todos los proyectos adelante, pero efectivamente yo creo que el auditorio tiene que estar próximamente para la orquesta. Sí, esperemos. Ahí hay una pregunta al fondo. Sí, bueno, habías comentado el tema de un poco la orfandad que había entre el mundo de la enseñanza y lo que es vuestro trabajo. Entonces, preguntarte que cómo se podría de alguna manera buscar ese tiempo, porque claro, entiendo que es complicado para vosotros que trabajáis en el mundo musical, para de alguna manera puntualmente, aunque fuera por ventanas de, yo qué sé, una vez al año o dos, pues tener ese contacto con las niñas, los niños que están en los conservatorios medios o bueno, superiores. Yo no soy del mundo musical, pero bueno, me interesa eso. A mí me parece importante porque la gente tiene yo creo, yo lo digo mucho, pero es que a veces pienso que no es que no interese, fíjate, yo creo que es como un poco de pasotismo, voy a decirlo. Sí, es pasotismo, es como decir, ay, lo de las charlas para los chicos, eso tal. Pero yo pienso que el que estudia canto o el que estudia, por supuesto, violín o tal, no estudia para ser normalmente en el 80%, digamos, profesor. Estudia porque tiene una ambición artística, porque quiere cantar en el teatro, porque quiere estar en un coro profesional, porque quiere tocar en una gran orquesta, porque quiere vivir de la música, porque además hay un problema que como hay mucha gente que no está haciendo carrera y no pueden trabajar, están haciéndose docentes, pero los docentes llega un momento en el que también yo creo que para ser docente hay que tener una gran vocación, es que es esencial. Yo empecé magisterio y al momento me di cuenta, no tienes vocación, no lo hagas porque vas a hacer infeliz a todos los niños que tienes alrededor. Esto es una tradición. Entonces, ¿qué creo? Hombre, que tendríamos que tener relación, tendrían que, no sé de quién depende, porque no lo sé, porque ya te digo, fíjate, yo que soy tenor, que tengo relación, que he estudiado aquí, que yo tengo la licenciatura y el premio fin de carrera aquí en el conservatorio, pero yo no sé quién podría hacer eso, ¿no? Pero sí creo que podríamos hablar con los músicos y con los chicos, porque además tienen dudas, no saben. O sea, un chico termina aquí y ahora mismo, ¿cómo están las cosas? ¿Qué hace? Un cantante, digamos, o una cantante. Ahora dice, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me voy a audicionar? Porque cuando yo empecé, tenía la suerte de que la orquesta hacíamos muchísimas cosas, conciertos, la zarzuela, había muchísima ópera, muchos más conciertos. El Villa Marta funcionaba a tope, hacían como 4 o 5 producciones, pero ahora no. Y es muy difícil. Yo lo sé, la gente ahora me dice, ¿cómo hago para hacer una audición en el Real? Pues claro, es que si no das unos pasos previos es muy complicado, ¿no? Pero yo lo he hecho con el Centro Plácido Domingo, me han invitado y yo he dado charlas, he dado masterclass, pero
eso es verdad, tiene que nacer también de los estudiantes y de los jóvenes, a lo mejor decir, traed a alguien que no ayude un poco o que no influya en eso. Pero bueno, ya llegará, esperemos. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos por venir y Felipe a decir algo más, ¿no? Y darte las gracias. Lo primero, darte muchísimas gracias porque sé que llevábamos meses ya hablando de la posibilidad de que viniese y habría que encajarlo en la agenda. Lo ha hecho con toda la amabilidad y estamos súper agradecidos de tu generosidad, ¿no? Para estar aquí esta noche y, como tú decías, en un ámbito que no es quizás el más habitual tuyo, pero que creo que te manejas con tanta habilidad como con la canción, como cantando. La verdad que muy bien. Y en la cocina han dicho. La gente me la tiene guardada un montón desde que he hecho el programa de cocina, ¿eh? Es verdad que estuviste en Procorno, ¿no? Sí. Nada más, emplazar a recordar que los encuentros van a continuar durante todo el año, salvo el verano, que volveremos en el mes de marzo, que pronto se anunciarán los nombres de los próximos meses, y que las actividades en el Teatro Cómico también prosiguen con la actual exposición de Paco Luque y también con actividades infantiles. Creo que es una alegría que este espacio esté recuperado y abierto ya a actividades continuas y te agradecemos muchísimo que hayas venido y también yo como cordobés la labor que haces por representarnos fuera a la cultura cordobesa. Creo que es verdad que la cultura cordobesa tiene que tener más en cuenta. Hablaba antes de un premio nacional que sé quién es, con quien hablaba y creo que no se le hace no tienen la visibilidad que deberían. Creo que estos espacios también valen para eso y creo que para Córdoba es magnífico que también fuera de España entiendan que no solo damos toreros, que también damos cantantes y otro tipo de artistas. Buenas noches y muchísimas gracias a todos por venir.